Sobre esto es interesante, en el capítulo 1 del, del libro de Loretti sobre el derecho a la información, que ustedes tienen disponible en la clase anterior, la bibliografía obligatoria, presenta el autor un caso sobre sobre un análisis que hace que no llega a la Corte Suprema de Justicia, pero sí que interviene en una Cámara Federal, sobre un hecho que que podría ser catalogado como censura previa. Ese caso mencionado en el fallo como caso Berbisky, y la situación que se planteaba era que en 1987 había un grupo de personas que iban a presentar una solicitada en distintos medios de comunicación para subir una determinada información donde se agradecía la participación y el accionar de Jorge Rafael Videla durante la dictadura cívico-militar en su lucha contra la subversión. Esto lo planteó y lo denunció Berbisky junto a otros, también junto a otras personas, lo denunció como apología al crimen. En su denuncia manifestaba sus argumentaciones, decía que era apología al crimen, y un juez le dio, es decir, pidió a los medios de comunicación donde iba a ser presentada la solicitada, pidió los documentos y le dio lugar, digamos, a esta concepción de la apología del crimen, y presentó como una situación en que se imposibilitaba la publicación de esa solicitada. Sobre esto después interviene una Cámara Federal que argumenta de alguna manera, en definitiva, para revocar esa prohibición de publicación de solicitada, argumentando que bajo ningún punto de vista, de alguna manera, se puede prohibir la publicación de una información amparándose en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que establecía que ninguna publicación tiene que caer bajo la figura de censura previa. También argumenta que sí puede ser considerada la situación como apología del crimen, porque también el contexto ameritaba esa consideración, y la medida tomada por el juez fue revocada, pero a la vez la solicitada se publicó con modificaciones. Esto también como para tener en cuenta que hay, por un lado, estos incisos establecidos en el artículo 13, hay principios de interpretación presentados también por la Convención Americana, y también todo esto se va actualizando y se va sustentando en distintos fallos que ha presentado la Corte Suprema de Justicia sobre situaciones que se han presentado y sobre las interpretaciones que hace sobre los hechos, teniendo como basamiento principal la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana, particularmente este artículo 13. Lo que tiene que ver con las responsabilidades ulteriores significa esto mismo. Puede haber algún accionar judicial y puede haber alguna sanción, pero tiene que estar debidamente fundamentada y especificada en alguna ley, y tiene que ser posterior a la publicación. La responsabilidad ulterior de la publicación de la información es posterior a la publicación. Por otro lado, el inciso 3, de este artículo 13 establece que no se puede restringir el derecho a expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación o la circulación de ideas y opiniones. En este sentido también tiene lugar el ejemplo mencionado sobre el inciso 1 en relación al artículo 45 de la ley 22.285 de la ley de radiodifusión. Esto es, si vos no tenías la figura de sociedad comercial, no podías acceder a una adjudicación de licencia. Entonces, era un impedimento que de alguna manera ponía alguna la circulación de ideas y de opiniones. Entonces era algún tipo también de alguna manera de restricción indirecta por medio, en este caso, del artículo que estaba en esa ley. Después este artículo hay otra ley que es en 2005 que de alguna manera sustituye a ese artículo 45 y integra de alguna manera la figura de las asociaciones sin fines de lucro. Esto también sentó las bases en esa época, 2005 hasta el 2009, que fue la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, por otra parte, hay un cuarto inciso que tiene que ver específicamente con algo puntual que tiene que ver con algún tipo de restricción en relación al ejercicio de libertad de expresión, que tiene que ver con los espectáculos públicos. Que dice que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, y sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2, que es lo de la censura previa y las responsabilidades ulteriores, con el fin de preservar el derecho de las otras personas. El inciso 5 lo que establece es que va a estar prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología al odio nacional, racional o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción legal similar. Estos puntos de alguna manera constituyen los aspectos fundamentales del ejercicio de la libertad de expresión que se incluyeron en nuestra Constitución a partir de esa reforma de 1994 y que se fueron de alguna manera interpretando y reinterpretando por la Corte Suprema de Justicia, en los cuales hay fallos donde la interpretación ha sido distinta y el voto ha sido distinto a partir de las posiciones de cada uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lo importante es que este artículo es sobre el cual se presentan las bases fundamentales que ejercen, digamos, el derecho a la libertad de expresión. Bueno, haciendo un repaso de lo que vimos hasta ahora, bueno, tenemos como importante esta clase el artículo 13, que es el que acabamos de desarrollar, que establece fundamentos principales del concepto de enfoque universalista del derecho a la información, es decir, libertad de recibir, difundir, investigar y buscar información libremente, es decir, de hecho la libertad de expresión. Se prohíbe la censura previa y que en todo caso la publicación tendrá, si comete algún tipo de delito, la posibilidad de ser sometida a alguna responsabilidad ulterior. Que también el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeta a ningún tipo de censura indirecta, que puede ser en relación al acceso de los soportes que permitan que pongan alguna traba o que generen algún impedimento en la circulación de información y sus opiniones.
que si hay algún aspecto que tiene que ver con la censura previa, estará contemplada en la realización de espectáculos de orden público y que tengan que ver con la preservación del interés superior del niño, niña y adolescente. Y por último, que el ejercicio de la libertad de expresión también se antepone de alguna manera contra la incitación a la violencia y la generación de alguna manera de informaciones que generen algún tipo de odio o, como decíamos, algún tipo de incitación a la guerra o a la violencia. Estos aspectos fundamentales también generan algún tipo de pregunta en relación a, más allá de estar contemplados de carácter constitucional, de haberse integrado a partir de la reforma 94, de formar parte del sistema universal de los derechos humanos, cuál es el rol del Estado para poder garantizar el cumplimiento de esta normativa de carácter constitucional en el ejercicio de la libertad de expresión, pero sobre todo en el acceso a la posibilidad de tener los medios y las posibilidades de hacer circular esa información, y sobre todo que eso no genere algún tipo de concentración en materia de informaciones. Por supuesto, teniendo en cuenta la historia reciente de concentración luego de la etapa de la dictadura hacia este tiempo, la ley de servicio de comunicación audiovisual fue una de las que trató de alguna manera desde la normativa atacar de alguna manera esta cuestión de la concentración, generando e incluyendo el aspecto de las organizaciones sin fines de lucro y de alguna manera promoviendo un aspecto, digamos, de ejercicio de libertad de expresión desde la pluralidad de acceso a los medios de comunicación. El rol que adquiere el Estado en la importancia del ejercicio de libertad de expresión y de garantizar el cumplimiento de este artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos es uno de los aspectos que seguiremos trabajando y veremos en la clase siguiente. Bueno, un saludo a todas y a todos.